El caso González y otras versus México, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una demanda contra los Estados Unidos mexicanos en el que se responsabiliza al Estado por la desaparición y muerte de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, tres jóvenes de entre 15 y 20 años que fueron secuestradas y cuyos cuerpos fueron luego encontrados con señales de violencia sexual en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Los hechos ocurridos suponen una clara violación de los derechos humanos de estas mujeres y por ende constituyen también una violación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como la Convención Belén do Pará, en la que se establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que basada en el género cause muerte, daño o cualquier tipo de sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico de la mujer en el ámbito tanto privado como en el público. En este caso se hace responsable al Estado por no adoptar las medidas adecuadas ni con la diligencia debida para impedir la violación de estos derechos humanos, así como para castigar los hechos de violencia y para indemnizar a las víctimas. Todo esto como parte de una cultura de impunidad que lleva en consecuencia a la denegación de toda justicia. De igual manera, se establece que el Estado mexicano también es responsable por no reconocer estos crímenes como parte de un fenómeno globalizado de violencia de género que se acentúa además por los diferentes factores como las marcadas desigualdades sociales y el desarrollo de la delincuencia organizada que convergen en Ciudad Juárez por su condición fronteriza y que agudizan la discriminación de sectores sociales que ya se encontraban en una situación de desventaja como lo es el caso de las mujeres. Todo esto haciendo de la región un escenario propicio para que se presenten este tipo de crímenes que tienen claramente un factor de género y responden a unos patrones de violencia sexual. A pesar de las diferencias que rodean cada una de las muertes de estas tres jóvenes, sus homicidios no pueden ser interpretados como actos de violencia aislados, sino que son reflejo de un fenómeno social y cultural, es decir, de una situación estructural de discriminación contra la mujer, situación que en el caso de Ciudad Juárez se intensifica como resultado de la modificación de los roles familiares que generó la vida laboral de las mujeres con el desarrollo de la industria maquiladora en la zona, puesto que esto llevó a que en el interior de las familias existieran enfrentamientos debido a que la mujer empezó a verse como más competitiva y económicamente más independiente del hombre, una imagen de la mujer que claramente desafiaba los arreglos de género instaurados desde una mirada machista. Se habla de que la violencia de la que fueron víctimas estas jóvenes es una manifestación directa de la cultura de violencia y discriminación que se basa en una concepción de inferioridad y subordinación de la mujer, de manera que es el tema de género aquello que motiva estos homicidios y que aparece como común denominador de la violencia que se presenta en Ciudad Juárez. Todos estos factores permiten establecer que estos homicidios están influenciados por unas actitudes y mentalidades tradicionales de una cultura machista que se presenta en Ciudad Juárez, donde incluso desde las autoridades se mantiene una visión estereotipada de los roles de género que deben cumplir las mujeres y donde además es la misma ineficacia judicial y la impunidad que se presenta en los casos de violencia contra la mujer, lo que confirma que esta violencia y discriminación es aceptable y puede ser tolerada, generando así un escenario que favorece la perpetuación de estos crímenes. Esto evidencia que tanto las autoridades como el resto de los ciudadanos comparten un mismo imaginario de género, es decir, hay una aceptación social del fenómeno en el que los feminicidios se encuentran normalizados y por ende no son cuestionados. Se tratan de mensajes ininteligibles para toda una sociedad que comparte aquel imaginario de género en el que la mujer está subordinada al hombre y en el que a su vez el cuerpo de la mujer es entendido como un territorio que debe ser dominado y apropiado por el hombre para que éste reafirme su masculinidad, donde solo la violencia ejercida sobre este cuerpo femenino le permitirá obtener su lugar como hombre dentro de la sociedad. Este caso demuestra que la violencia contra la mujer es un fenómeno estructural, donde quienes ejercen la violencia no actúan solos, sino que lo hacen en complicidad con toda la sociedad. De manera que la violencia ejercida, tal como lo menciona Rita Segato, hace parte de una gran máquina comunicativa, en la que el agresor y el resto de la colectividad pueden entenderse y por ende no son conscientes de la violencia que se ejerce, pues esta está tan normalizada que no necesita ser cuestionada ni explicada.
De igual forma, esta violencia se manifiesta como un ejercicio comunicativo en el que el agresor se comunica y se dirige a sus pares como parte de un proceso de construcción de la masculinidad. Así, estos actos son entendidos como mensajes que buscan proveer y mantener el estatus de masculinidad en los hombres, reconfirmando constantemente que lo son. Así, la violencia ejercida contra estas tres mujeres hace parte de un ejercicio de control en el que los hombres prueban su virilidad como respuesta a unas estructuras y a unos acuerdos de género que se asientan en un sistema de violencia y se legitiman por una sociedad que se vuelve cómplice de estos actos que niegan todos los derechos a las mujeres, desde su derecho a la vida hasta sus derechos a la integridad, seguridad y libertad personal, derechos que el Estado debería estar en capacidad de garantizar, pero que debido a las estructuras sociales discriminatorias hacia la mujer impiden que desde el Estado mismo este tipo de casos sean percibidos en sus inicios como parte de un problema importante y global que necesita de acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes y de una estrategia de prevención integral. Además, es importante mencionar que muchas de las veces estos derechos ni siquiera se encuentran dentro de la jurisdicción competente del Estado mexicano, sino que debido a la falta de control territorial y a la ausencia de Estado que existe en la frontera, estos derechos pasan a ser administrados por un Estado paralelo conformado por grupos y redes ilícitos que se entrelazan con las instituciones estatales y configuran nuevas estructuras de autoridad que una vez más reproducen patrones de opresión de la mujer donde se les niega el acceso a la justicia y a toda protección judicial.